Estuvimos hablando dentro de lo que pasa en el Congreso, ¿no? La sesión de ayer, pero sobre todo esta semana con algunos vetos presidenciales, vetos del presidente Javier Milei. Bueno, acá también la Iglesia lo ha mencionado. Y el tema de los discapacitados. Había salido justamente una emergencia votado por los legisladores que el Ejecutivo Nacional la vetó. Una emergencia que lógicamente hablaba de la posibilidad de dotar de mayores recursos a sectores vulnerables como los discapacitados en estos momentos. Está en línea con nosotros Liliana Sauter, es directora del NICADPI. Vamos a hablar acá cómo está repercutiendo esta situación aquí, en nuestra zona. Liliana, Federico y todo el equipo te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Bueno, un baldazo de agua fría me imagino para ustedes, ¿no? Pensar en esta esperanza que quizás surgía con la ley y la emergencia en discapacidad y este cachetazo que han recibido, ¿no? Sí, la verdad que tenía, bueno, yo en lo personal tenía como una pequeña lucecita de esperanza de que podía llegar a ser una ley que saliera porque no tenía un costo fiscal tan alto, vieron que lo único que le interesa al gobierno es el tema del déficit fiscal y que iba a haber un poco de empatía y de humanidad en el Ejecutivo, y la verdad que sí, estaba dentro de lo esperable, pero bueno, igual no deja de ser un baldazo de agua fría, porque bueno, además toda la gente que trabaja en discapacidad hace muchos años, desde siempre viene peleando por estos temas y bueno, y la realidad es que bueno, la situación de la crisis en discapacidad, más allá de que es un tema de todos los gobiernos y que además ahora se están rasgando entre ellos las vestiduras a nivel político partidario de quién tiene la culpa de que la situación llegue a esta situación, la realidad es que la situación se agravó ahora y de una manera tan contundente que realmente centrarse en quién tiene la culpa no tiene mucho sentido. No, la verdad que no, la verdad que no, Liliana. Además, acá no estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con luchas no ganadas, estamos hablando con derechos adquiridos y además adheridos por Constitución Nacional a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, y la verdad que da mucha bronca y a la vez es muy doloroso. Liliana, déjame preguntarte y comentarle también a la gente cómo funciona el NICADPI, por qué también depende de este presupuesto nacional, ¿no? Porque hoy estamos hablando de esa emergencia que salió en el Congreso y que era importante para instituciones como la suya. Y en realidad, bueno, por un lado, tanto las instituciones como NICADPI como cualquier prestador privado de discapacidad depende de los aranceles que define el gobierno nacional en el directorio de discapacidad que funciona en ANDIS, en lo cual está representado por organismos del Estado y por organizaciones de la sociedad civil, donde se van evaluando las necesidades vinculadas a la discapacidad y se define algo que se llama el Nomenclador Nacional de Discapacidad, que es el valor prestacional. Son estos aranceles prestacionales que para el norte, o sea, todo lo que es de La Pampa para arriba, tiene un valor, y en zona sur tiene un 20% por zona desfavorable. Sí. Este nomenclador nacional es el valor que pagan ya sea las obras sociales, el programa Incluir Salud, por prestaciones que están definidas y categorizadas según el tipo de prestación que vos brindás. Centro de día,
prestaciones de apoyo, escuelas, hasta el transporte. Bueno, son más o menos como 20 ítems diferentes donde se define el monto de la prestación. En el caso de las instituciones también están categorizadas con categoría A, B y C de acuerdo a la calidad prestacional, que eso se define a través de auditorías que se tienen al menos cada 2 años. Sí. Y que, bueno, de alguna manera se evalúan todo lo que tiene que ver con cómo es el servicio que se brinda. Sí, te iba a preguntar, Liliana, y en base a esto que vos me comentás, ¿no? Estos índices, estos aranceles, ¿cuánto le llega de recursos al NICADPI? ¿Cómo me decías? ¿Cuánto le llega de recursos al NICADPI? Digo, ¿cuáles son los fondos que se le giran? Y a nosotros nos llegan los fondos del programa Incluir Salud. ¿Me paras un segundo? Un segundo. Sí, tenés que callar a los perros. Claro, están alborotadísimos. Ahí Liliana lo fue a callar un poquito el perro porque estaba complicada la situación. Bueno, ahora vamos a retornar un poco la situación, ¿no? Porque lógicamente acá yo le preguntaba justamente esta situación de el funcionamiento, ¿no? Y por qué estamos hablando del Congreso y por qué estamos hablando, digo, del Ejecutivo Nacional, porque estos organismos, nos dice Liliana, ¿no? Que funcionan para atender a las personas discapacitadas, justamente funcionan con esos fondos que vienen y están dispuestos dentro del presupuesto nacional. Este era el tema. Y que, bueno, aquí en la provincia de Chubut, nosotros, salvo con ceros, que el cero define, porque al ser una obra social que es del Estado provincial, que define sus propias valores prestacionales, el resto de las obras sociales, las prepagas, los gremios, bueno, cualquier obra social, y el programa Incluir Salud, que es el programa de salud, de cobertura de salud que tienen las personas que reciben la pensión no contributiva, que sería una especie de programa que reemplaza a lo que sería una obra social, es el valor que se define a nivel nacional. ¿Y cuánto es en plata? ¿Cuánto es en plata eso para el NICADPI? Digo, en realidad depende, digamos, si el usuario va media jornada completa, después también cuántos kilómetros, porque se calcula por kilómetros el transporte. Sí. En realidad nosotros estamos cobrando alrededor de 1 millón de pesos por la prestación de lunes a viernes de 9 horas diarias con el transporte, alimentos, atención profesional. 1 millón, perdón Liliana, a ver si te voy siguiendo, 1 millón al mes reciben. Al mes. O sea, no te alcanza para nada con todo lo que vos me decís que haces. Si vos lo dividís por hora, vos pensás que a nosotros nos exigen, para que funcionemos, nos exigen un montón de requerimientos que tiene que darle con las 3 comidas, darles las atenciones profesionales con un equipo que para tener categoría A tiene que tener determinadas categorías. Claro, no, pero tenés que pagar personal también, me imagino, Liliana. Todo. Es para todo el gasto. Entonces, y claro, pero y no les alcanza esa plata, disculpa. Es imposible, y en instituciones como NICADPI, que encima tiene personas con discapacidades muy severas, discapacidades múltiples muy severas, vos requerís una cantidad de personal mucho más grande que tal vez otras instituciones, y el costo del valor prestacional no tiene que ver también con el grado de discapacidad, por decirlo. En realidad no es lo más adecuado, pero para que la gente lo entienda. Sí. Entonces, esto hace que por ejemplo, te doy un ejemplo concreto, hace 1 año y medio más o menos, siempre estuvimos por debajo de las necesidades, ¿sí? Porque además vos tenés que equipar, tenés que mantener los vehículos, tenés que pagar el combustible, comprar los alimentos, o sea, no es solo el personal. Sí. Tenés algunas
cuestiones impositivas que no pagás, impuesto a las ganancias. Claro, pero a mí lo que no me queda claro es ¿de dónde sale la plata? Porque ese millón no te alcanza, está claro, ¿no? Hacé la cuenta que quieras, pero no te... Entonces, ¿de dónde sacás? Hasta hace un año y pico atrás, más o menos, llegábamos al 70%. Y después, bueno, íbamos sumando con donaciones y siempre... Claro. En rojo en ese momento era el AFIP, porque también tenemos que pagar aportes patronales. Nosotros tenemos el personal en blanco, claro. Porque y bueno, y haciendo planes de pago, generando deuda con el sindicato, que por ejemplo ahora ya nos intimaron a pagar si no nos hacían juicio, así que bueno, tuvimos que generar planes de pago, después tener la ART y la obra social del personal al día, un montón de seguros que nos piden, bueno, un montón de requerimientos. Entonces, bueno, como que veníamos estirándola. En los últimos 2 años de gobierno de Arcioni nos dieron un subsidio pequeño y después íbamos solventando con otras actividades que se iban haciendo. Y bueno, en este gobierno nos dio un subsidio mucho más grande que nunca llegó a cubrir el total de las necesidades, por eso siempre estamos con planes de pago, bueno, ahora con ARCA, está claro. Pero que, por ejemplo, como el año pasado no aumentó más que un 40% y este año no aumentó nada el nomenclador nacional, 0, entonces el tema es que el subsidio, que es un subsidio grande, que cubría el 40% restante, ahora ya no llega a cubrir casi el 30%. Estamos generando cada vez más deuda con ARCA de nuevo. Ahí está claro. Entonces, la expectativa era que, aumentando un poco los aranceles, y también parte de la ley de emergencia era reevaluar las deudas que tienen las organizaciones con ARCA, no para que dejen de pagar, sino para que, por ejemplo, o los intereses sean más bajos o que no se paguen intereses. Claro. Bueno, una serie de cosas. Después, para cuestiones diarias que tienen que ver con compra de equipamientos y cosas que necesitamos ir mejorando o arreglando. Claro, no, pero está claro ahí, Liliana, en esto que plantea, digo, la emergencia, ¿no? Me parece que ahí queda clarito como lo expresas. No hay forma, y después, bueno, muchas veces el planteo es, y además nosotros realmente, yo le invito a cualquiera que venga a ver, nosotros no gastamos nada que no necesitemos. Lo que pasa es que hay cuestiones que sí o sí hay que tenerlas, o sea, porque hace a lo que necesitan las personas con discapacidad. O sea, hay ciertos alimentos que hay que darles, o sea, porque nosotros tenemos un equipo profesional que tiene nutricionistas, médicos, enfermeros, terapista ocupacional, kinesiólogo, psicopedagogo, tenemos 4 profesores de educación especial, tenemos psicopedagoga, tenemos también 20 asistentes que son los que hacen todo el cuidado de las actividades de la vida diaria, los choferes, el personal de cocina, el personal de administración, la gente de limpieza, o sea, bueno, y que además eso te lo exige el Estado Nacional. Claro, sí. No es que a nosotros se nos ocurrió tener 20 asistentes. Claro, no, el Estado que después no te financia, no, está clarísimo. Este año nosotros tuvimos auditoría de categorización, por suerte tenemos la categoría A que nos pagan un poquitito más, pero bueno, requiere muchos gastos, y bueno, y todas las organizaciones están en esta situación. Pero las que tienen mucha atención de gente, personas con discapacidad, como el caso nuestro, que es los centros que funcionan todos los días entre 8 y 9 horas y tienen un costo operativo muy alto. Sí. Y bueno, y la realidad es que si vos querés hacer las cosas como corresponde, sí o sí es lógico que tengas ese costo operativo, pero no se gasta, pensamos 10 veces cada vez que compramos algo. Liliana, te agradezco muchísimo por este contacto, bueno, por exponer justamente la realidad que está viviendo el NICAPI. No, lo que yo quiero decir, o sea, porque en realidad la situación nuestra es grave, pero
mal que mal estamos recibiendo algún tipo de apoyo, estamos generando acciones, pero son muchas las organizaciones de la provincia, igual no deja de ser una provincia chica. Uh-huh. Esperamos que ahora con las instancias en el Congreso de cambiar la situación del veto, los diputados y los senadores se la jueguen. Uh-huh. En el caso de los senadores votaron todos a favor, en el caso de diputados no, algunos se abstuvieron. Y también le pedimos también a los gobiernos municipales y al gobierno provincial que también tenga una postura clara en relación a la defensa de estos derechos. Porque están haciendo un montón de acciones, pero también hay que decirle al gobierno nacional, porque depende de ellos. Lo que pasa es que, bueno, el miedo Liliana, me tengo que ir al rural, me está corriendo ahí el tiempo. Te agradezco muchísimo por el contacto y, bueno, por exponer esto como decíamos. Gracias. Una sola cosa quiero decir. Tengo 10 segundos, Liliana. Una actividad que se llama Incluirnos, que organiza la municipalidad con el Consejo Municipal de Discapacidad de 13 a 18:30, donde van a haber organizaciones, microemprendimientos. Invitamos a toda la comunidad. Ahí está. Bueno, pasado, Liliana. Muchas gracias por la comunicación. Te mando un abrazo. A lo largo del tema. Bueno, ahí estaba. Ahí pasaba Liliana, la titular justamente del NICADPI, contándonos todas estas situaciones.